Yo creo que los colombianos tenemos que dejar de hablar de la seguridad y de la violencia desde el punto de vista político, porque yo creo que parte del problema es que la polarización ha impedido que miremos lo que está pasando. Nosotros llevamos 32, 34 procesos de paz y seguimos siendo uno de los países más violentos del mundo. Yo creo que esa es una cosa que debiéramos preguntarnos los colombianos, independientemente de la posición política que tengamos. Porque cuando uno hace las cosas, le salen mal, y vuelve y hace la misma cosa y le sale mal, y vuelve y hace la misma cosa y le sale mal, y la hace por 34 veces y le sigue saliendo mal, pues debería como preguntarse por qué no le está funcionando. Aquí decía el señor viceministro que después del proceso de La Habana, los grupos ilegales crecieron en número, que es lo que ha pasado en todos los procesos anteriores. Y con esto no quiero decir, no me malentiendan, que es que quienes firmaron los acuerdos incumplieron. Algunos incumplieron, porque resulta que firmamos con las FARC y hoy hay 3 FARC, las que firmaron, unas disidencias y otras disidencias. Pero digamos, en gracia de discusión, que todos cumplieron. Creció el ELN, creció el Clan del Golfo, crecieron los pelusos, los caparrapos y de ahí para adelante. Y yo, oyendo al presidente el pasado 20 de julio, le vi una frase que creí que iba a causar más reflexión en la sociedad colombiana, pero que como es un país polarizado, tal vez nadie la quiso oír. Él dijo: la guerra insurgente se acabó. Hay una guerra contra economías ilícitas. A mí me llamó poderosamente la atención, porque lo que dijo el presidente en esa ocasión fue: ahora que estoy en el poder, no me parece que estemos combatiendo criminales políticos, sino estructuras criminales financiadas por economías ilegales. La siguiente pregunta que a mí me provocó hacerle es: estoy totalmente de acuerdo con usted, señor presidente. Y entonces, ¿por qué hay un reconocimiento político al ELN y a las disidencias 1 y a las disidencias 2 y otro grupo adicional que vine a conocer en este gobierno? Y si, habiendo dicho esto, estamos de acuerdo con que el problema son las economías ilegales, ¿por qué seguimos diciendo que el problema es la negociación con todos los ilegales? Porque el problema de las economías ilegales, les planteo a ustedes, en mi opinión, y lo digo como para esta discusión, el problema no son los sujetos que están ahí, el problema son los recursos que están ahí. Usted quita las FARC del negocio del narcotráfico y entra otra gente a ocupar el negocio del narcotráfico. Usted quita a la gente que tiene el negocio del oro ilegal y entra otra gente a ocupar el negocio del oro ilegal. Y entonces a mí sí me sorprende mucho en esta conversación decir que es que hay que cambiar la lucha contra las economías ilegales. Y aquí quiero hacer algunas reflexiones en orden de que avancemos en estas discusiones. Nadie puede creer que uno le va a ganar la lucha al narcotráfico. Aquí el que crea que la lucha contra el narcotráfico se trata de que no haya narcotráfico, pues no ha entendido las leyes de la oferta y la demanda. Narcotráfico va a haber hasta tanto haya demanda de las drogas. De hecho, el presidente en el discurso del 20 de julio decía: el negocio de las drogas en Colombia ha caído por el fentanilo. Nada que ver con las políticas antidrogas de Colombia. Me pareció que era muy sensato de su parte reconocerlo. Pero entonces, aquí viene una pregunta que yo creo que el país no puede seguir evitando. ¿De verdad creemos que no combatir el narcotráfico ayuda a solucionar los problemas de violencia de este país? Porque mi visión de las cosas es bastante distinta. No combatir el narcotráfico lo que ha hecho es que el narcotráfico avance. Porque no es cierto que las políticas contra el narcotráfico no tuvieron resultados.
la participación de los recursos del narcotráfico en la economía, cuando las políticas antidrogas se aplican, son menores. Es decir, lo que pesa el narcotráfico en el PIB colombiano puede ser mucho o poco. Entre menos plata haya disponible para la criminalidad, menos acción violenta tiene el país. Pero además de eso, supóngase que mañana legalizamos la cocaína en Colombia. ¿Qué cambia? Absolutamente nada. ¿A quién le van a vender la cocaína si está prohibida en Estados Unidos, está prohibida en Europa, está prohibida en China y está prohibida en Rusia? ¿A quién se la van a vender? ¿Sabe qué sí pasa? Que al día siguiente nos cierran los mercados de café, de banano y de todos los productos colombianos. Y por otro lado dicen, no, es que cuando sea legal ya no va a haber un problema de ilegalidad, perdón. Hoy los ingresos por oro ilegal son más altos, me corrige el señor viceministro o el señor general, los ingresos por oro son más altos que los de coca. Y el oro es legal. El oro es legal. Y no podemos controlarlo. De hecho, es mucho más difícil controlar el oro ilegal que la coca ilegal. ¿Sabe por qué? Porque no le toca a usted hacer el ejercicio de saber cuál es legal y cuál es ilegal. Y terminaría diciendo lo siguiente, mire, yo sí creo que es muy grave lo que le está pasando al país en materia de seguridad. Yo lamento llevarle la contraria aquí a mi querido ministro de Justicia. Esto no es un tema de exacerbación política, ministro. Yo llevo 9 años en la política colombiana. A veces me parece mucho, a otros les parecerá poquito. Yo nunca había visto una situación tan dramática en medio de unas elecciones como la que estoy viendo hoy en día. Me acordaba de ella cuando era niña. Yo soy del Cauca, departamento que no ha visto la paz. Pero lo que está pasando hoy en día es una cosa espantosa en el Caquetá, en el Cauca, en el Putumayo, en Nariño, pero en departamentos que yo conocí seguros, como el departamento del Huila. Yo cada vez que llego al Huila siento un desasosiego de los campesinos que me dicen nos están extorsionando, nos obligan a carnetizarnos, nos obligan a pertenecer a guardias campesinas. Por otro lado, después de lo que vivió este país con el paramilitarismo, esa proliferación de grupos paramilitares, de guardias campesinas y guardias indígenas, a mí me empiezan a generar mucha preocupación. Y veo el gobierno que dice, no, el secuestro del Putumayo, de la empresa Emerald, eran unas guardias campesinas, no hay secuestro sino retención. Murió un policía, pero además estuvo secuestrada esa empresa durante más de un mes, con el gobierno diciendo que no estaba pasando nada, cuando sí estaba pasando algo. Y esas guardias campesinas aparecieron después en el video de Iván Mordisco. Yo creo que son temas que el país tiene que dejar de decir que estos son temas políticos. Aquí hay un tema que es básico y es que los colombianos quieren seguridad. Y esa no es una prerrogativa que el Estado pueda decidir si da o no da. Cuando no hay seguridad, cuando no tenemos un Estado fuerte capaz de propender por la seguridad, hay más violencia. Y esa es la historia de Colombia. O hay un Estado fuerte que garantiza la seguridad o se crece la violencia. Y yo creo que descuidar el combate al narcotráfico, como descuidar el combate a la minería ilegal, lo único que hace es crecer la violencia. Y no es cierto que eso favorezca a los campesinos productores de coca. Quienes más sufren son quienes viven en las zonas cocaleras, porque es a ellos, no a nosotros, los que les reclutan los niños. Es a ellos y no a nosotros a quienes les violan sus hijas. 3 veces más alta la incidencia de la violencia sexual en los municipios cocaleros que en los municipios no cocaleros. Y es a esos a los que asesinan los grupos ilegales. Y decirles, como les han dicho, me parece a mí que con una ingenuidad tremendamente grande, que es que ellos tienen que decir que voluntariamente quieren sustituir los cultivos, es hacer que los fusiles se dirijan a ellos. Lo que también prueba el programa del PENIS es la sustitución voluntaria
a cambio de recursos, es que aumentó el asesinato de líderes sociales. Lo aumentó en cifras que son absolutamente increíbles y que uno no entiende cómo no ha llevado a la reflexión de que cuando uno está rodeado por fusiles uno no puede salir a decir es que yo quiero erradicar, porque lo matan. Y ese incentivo que ha ido creando el gobierno de decirle a la gente que para que no maten o para que no extorsionen, entonces el Estado les va a dar recursos, es el mismo incentivo perverso que han dejado todos los procesos de negociación con grupos ilegales. Y es que la violencia en este país termina siempre dándole más beneficios a ese colombiano que al colombiano que no ejerce violencia. Creo que parte del problema que tiene el país es no entender que la atención, los beneficios deben estar sobre el ciudadano honrado, sobre ese campesino que es igualmente pobre, que está igualmente abandonado por el Estado, que no ha tenido tampoco oportunidades y que sin embargo no ha empuñado las armas. Ese es el campesino que debiéramos proteger en Colombia. El ministro